Hola, hoy día es el día número 34 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica de hoy se encuentra en Marcos capítulo 11. Hoy día vamos a hablar una vez más acerca del extranjero, porque es muy pertinente para el texto aquí en Marcos capítulo 11. Pero antes de entrar al tema, me gustaría animarte a que puedas compartir el video si es que es de bendición para ti y suscribirte o darle un like. Eso va a ayudar a que otras personas también puedan eh, a- acercarse a él, verlo, etcétera. Bien, aquí en Marcos capítulo 11, el Señor Jesucristo se encuentra limpiando el templo, ¿no? De los cambistas y los vendedores de animales para los sacrificios. Hay todo una preventa ya entre los sacerdotes y estos vendedores y el Señor Jesucristo, ¿no? Él limpia el templo y les enseña diciendo, ¿no? Que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto es bastante trascendental, bastante importante, ¿no? Usualmente cuando recordamos esta cita, si es que estamos familiarizados con ella, recordamos simplemente la primera parte en general. Decimos que la casa de del Señor será llamada casa de oración. Pero el nombre real es más que eso. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esa última parte de todas las naciones no es simplemente un cliché o algo para que el nombre suene más rimbombante, ¿no? Y simplemente se oiga mejor. Nada de lo que el Señor hace es casualidad. Nada de lo que Dios hace simplemente es por al azar, sin ningún propósito definido de por medio. Y justamente este nombre es muy significativo. El Señor Jesucristo aquí se encuentra citando Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56 en el versículo 7 al final dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos o para todas las naciones. Y lo que está hablando aquí Isaías en este capítulo 56 es sobre cómo el pueblo de Israel puede mantener una comunión con Dios, ¿no? Cómo puede mostrar que está en una relación con Dios, cómo puede mostrar que se encuentra dentro del pacto de Dios, no para alcanzar el pacto, sino para mostrar que está dentro de ese pacto, que está en esa relación. Y en el versículo 1 de Isaías 56 se nos dice, así dice el Señor, preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada, ¿no? Y la forma en la cual Isaías llama la atención al pueblo de Israel de que pueden mostrar que se encuentran dentro de este pacto es preservando el derecho y haciendo justicia, principalmente al extranjero, al migrante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel piensa que son el pueblo elegido, lo cual es correcto, y entonces ninguno de afuera tiene la posibilidad de acceder a ese Dios. Que ese derecho, esa exclusividad de Dios solamente lo tienen aquellos que son hijos de Abraham, que son nacidos dentro del pueblo de Israel. Y es por esto que dice en el versículo 3, que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, jamás diga esto, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ¿no? Porque jamás el Señor va a separar a alguien por el simple hecho de ser extranjero de su pueblo. Hermanos, el mundo puede tener esta costumbre de hacer una distinción, ¿no? Entre los que son naturales de ese país, o de esa tierra, o de ese pueblo, y aquellos que no. Pero Dios jamás va a hacer esa separación. Jamás va a dejar excluido al extranjero que le busca y que se ha llegado a Él.
Ya hemos mencionado que la migración no es un problema solamente de un país, es un problema mundial. Estaba viendo algunas estadísticas de que, por ejemplo, en Perú, el último trimestre del año pasado, o sea, octubre, noviembre, diciembre, ha ingresado tantos migrantes que el número es equivalente al 0.5% de la población. Eso es muchísimo, ¿no? Porque si continúa ese ritmo, diríamos que al año entraría el equivalente al 2% de la población. Imagínate en 10 años, el 20%. Es un número muy significativo, ¿no? Cuando lo relacionas con la población total, sigue siendo un número muy significativo. Entonces, la migración es un problema no solamente de un país, es un problema mundial. Y suele suceder que el extranjero es excluido, que el extranjero es separado. Y los gobiernos pueden buscar eso, ¿no? Pueden pasar en las sociedades estas distinciones, pero Dios nos llama a que una distinción de aquella persona que está en el pacto de Dios, que tiene una relación con Dios, una manifestación de que esa persona se encuentra en una sana relación con Dios, es que preserva el derecho y hace justicia al extranjero, justamente. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Porque Dios preserva justicia, preserva el derecho y le hace justicia al extranjero. Así como Él es santo y por eso nos manda a ser santos, por lo cual Él preserva justicia al extranjero, nos manda también a nosotros, como hijos de Él, a preservar el derecho y hacer justicia al extranjero. No una justicia en base a razones humanas, en base a las leyes humanas o en base al gobierno, sino una justicia que Dios nos ha enseñado. Esto es genial, pues. Y la manera en la cual el Señor preserva esto y hace recordar a aquellos que están dentro del pacto de Dios cómo deben conducirse, tantos aquellos que no son extranjeros con los que sí son extranjeros, así como aquellos que son extranjeros y a veces tienen el temor de ser excluidos, les hace recordar, ¿cómo les hace recordar esto? Con el título que le pone a su santo templo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y con esto el Señor nos dice que el hombre puede excluir, pero Dios no. El hombre puede hacer acepción de personas, puede hacer injusticia simplemente a aquel que es diferente al resto, aquel que no es natural como el resto de esta tierra, pero Dios no. Y por eso su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto en el Nuevo Testamento, obviamente con la iglesia, trasciende a que todos somos parte, todos aquellos que nos hemos allegado a Él, todos ellos que hemos puesto su fe, nuestra fe en Cristo, somos parte del templo mismo de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es muy significativo entender, hermanos, qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña acerca del migrante. Dice Isaías 56 en el versículo 7, y los traeré a el versículo 6 dice, y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, dice el versículo 7, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Hermanos, si tú pones tu fe en el Señor, a pesar de la condición en la que te encuentres, ¿no? Dice el Señor que te traerá, te permitirá entrar a su santo monte, al lugar santísimo, ¿no? Al lugar más secreto que Él tiene. Y te recreará, ¿no? Te alegrará,
te dará un gozo en su casa de oración. Un gozo que no podrás encontrar en este mundo caído, que sí trata de separar a los pueblos, que busca, ¿no?, lo suyo propio. Un gozo que solamente Dios nos puede dar, porque es un Dios para todas las naciones. Así que espero que sean palabras de ánimo y espero que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana.